Es difícil encontrar en Latinoamérica estos crecimientos. Los ingresos han crecido entre 11 y 13%. Azur es el que más ha crecido. Y en EBITDA, hay un efecto ahí natural de palanca operativa, lo mismo, entre 13 y 15% anual en los últimos 18 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a los seguidores de los fundamentalistas. Estamos acá junto a mi co-host Jorge Morey. Eh, Hemos estado conversando las últimas semanas con Jorge qué empresa, qué acción, digamos, de la región cubrir, y no nos ha sido tan fácil porque, digamos, en general las bolsas el año pasado han raleado y también tuvieron un buen arranque de año. Sin embargo, eso fue ya, digamos, hace 3 4 semanas. Hemos estado viendo correcciones interesantes en los últimos días, en las últimas semanas. Y uno de los sectores, el sector que hemos escogido son los aeropuertos de México, ¿no? Los aeropuertos de México es un sector regulado, un sector interesante que ha crecido, que da muy buenos dividendos. Que es similar a, digamos, a la regulación de otros aeropuertos que hay a nivel mundial, como podría ser el mercado argentino, donde también hay aeropuertos listados, o el mercado peruano. Entonces, vamos a verlo ahora. Ha estado un poco movido el sector también a raíz de los temas de la captura, de los temas de narcotráfico que han habido en México, de la captura del capo hace algunas semanas por parte de las autoridades mexicanas. Entonces eso naturalmente afecta el turismo, porque hubo una reacción que terminó generando cierto pánico. Y bueno, por supuesto la guerra ahorita en Medio Oriente es algo que afecta muchísimo el sector turismo, en general de aerolíneas. Hemos visto correcciones importantes, pero de repente a la larga incluso es algo que podría beneficiar a México o países, digamos, que no están más alejados, digamos, de esa tensión geopolítica. Entonces, sin más, Jorge, te cedo la palabra y vamos, un sector un poquito no tan volátil como los que hemos visto anteriormente. Es verdad. ¿Cómo estás, Eva? Gracias por el pase. Así como preámbulo, cuando yo estuve en México hice un análisis, digamos, de las empresas que tenía que cubrir o que estaban listadas en México. Los aeropuertos tienen métricas muy buenas en cuanto a, sobre todo, a rentabilidad, márgenes, retorno sobre el capital invertido, generación de flujo de caja. Esto me refiero al comparativo de otros sectores en México, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto, tiene métricas muy favorables de rentabilidad, y uno se puede preguntar, ¿no? Al final, si yo invierto en la acción de un aeropuerto, ¿cómo los aeropuertos generan los ingresos? En México está dividido obviamente en dos tipos de servicios o tarifas, digamos, ¿no? Las de servicio aeronáutico, que se llaman las tarifas reguladas, son básicamente las tarifas de uso de aeropuerto, la famosa TUA, ¿no? Tarifas de aterrizaje también, tarifas por uso de plataformas. En general, estos ingresos básicamente yo diría que están regulados. Esta regulación se da cada 5 años y de acuerdo a la evolución, digamos, del tráfico que tenga cada aeropuerto, tienen ellos una tarifa máxima por aplicar, ¿no? Para llegar a un rendimiento esperado, digamos. La otra parte de las tarifas son los servicios no aeronáuticos, ¿no? Dado que los aeropuertos tienen espacios muy amplios, tienen muchos de estos para alquilar y se alquilan a restaurantes, tiendas, duty free, estacionamientos, rentas de automóviles, salones VIP. Obviamente, yo diría que del lado de los comercios hay mucho interés por estar en los aeropuertos, porque hay básicamente ahí una tendencia de los turistas a pagar buenos tickets, ¿no? Entonces, en general, dado que también hay mucho tráfico de personas, hay bastante demanda, digamos, de los comercios por tener presencia en los aeropuertos, ¿no? Y cuando uno piensa en invertir en aeropuertos, uno dice, ok, pero ¿cómo me protejo yo? O sea, ¿cuál es la garantía o la seguridad de que no venga un competidor, digamos, y me ponga un negocio similar, ¿no? Entonces,
Aquí básicamente la protección que tiene este tipo de negocios es que, como decía Sebas, es un negocio regulado donde los 3 aeropuertos que están listados en México, lo vamos a ver un poco más de cada uno, pero son OMA, GAP y ASUR, tienen concesiones con una vigencia de 50 años contadas a partir de 1998 y otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? El sistema es dual deal. Sebas comentaba también aeropuertos en Europa, por ejemplo, o tú comentabas, Sebas, en Latam, ¿no? Pero también hemos visto aeropuertos en Frankfurt o en París, donde se regulan ambos tipos de ingresos, ¿no? Yo contaba que los servicios aeronáuticos sí son regulados, pero los no aeronáuticos, todo lo que es alquileres principalmente, también son regulados en Europa. En México no. Entonces, por eso se llama sistema dual till, ¿no? Está regulado solo en el segmento, digamos, aeronáutico, ¿no? Aquí estaba el ejemplo. Traje un par de aeropuertos, que es Grupo Aeroportuario OMA y Grupo Aeroportuario GAP, solamente para darnos una idea de la parte no regulada, ¿no? En los servicios no aeronáuticos, cómo se componen, ¿no? Cómo se explican. Entonces, por ejemplo, en OMA, que es el aeropuerto que cubre, o el grupo de aeropuertos al norte de México, 30% de los ingresos comerciales, no aeronáuticos, es parking, 20% restaurantes, 15% renta de vehículos, ¿no? 11% duty free, todo lo que nos podemos imaginar que hay en los aeropuertos en la parte comercial, ¿no? CAP tiene algo parecido, quizás está un poco más diversificado, pero para que se hagan una idea, estas son las partidas con las que los aeropuertos, digamos, reciben ingresos comerciales, ¿no? Monterrey es con diferencia el aeropuerto principal. Después tienes en los alrededores Ciudad Juárez, Culiacán, Torreón, Reynosa. ¿Qué decir de OMA, que ha transportado 28 millones de pasajeros a septiembre del 2025, últimos 12 meses? Y otra característica importante de OMA, diría que es la composición de su tráfico, ¿no? Tiene mucho más tráfico doméstico que internacional. Como se pueden imaginar, los extranjeros viajarían más a México, pero no sé, a Cancún, a Puerto Vallarta, Los Cabos, Guadalajara. Lo del norte de México es un tráfico más de negocios, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el dinamismo de la economía y todo. Entonces, OMA es una apuesta más a nearshoring, más a crecimiento del norte de México y a mucho tráfico doméstico, ¿no? Después el caso de GAP. GAP yo diría que es el aeropuerto quizás más diversificado de los 3. Guadalajara, con diferencia, es el principal en tráfico, y le sigue por allí en importancia Los Cabos y Tijuana, ¿no? Yo diría que esos son los 3 más importantes de GAP en México. GAP además tiene la particularidad de que tiene aeropuertos en Jamaica, ¿no? En Montego Bay y Kingston tienen ahí aeropuertos que son básicamente buenos destinos turísticos, y como pueden ver también en cuanto al número de pasajeros es bastante más grande que OMA, ¿no? Transportó 62 millones de pasajeros versus los casi 30 millones que transportó OMA. Aquí el aeropuerto, este aeropuerto igual también está más tirado a tráfico doméstico, es como 2/3 doméstico, 1/3 internacional. Y por último, ASUR, lo que les comentaba. ASUR tiene la característica de que está equilibrado en cuanto a tráfico doméstico e internacional, es como un 50-50, pero está bastante concentrado en el aeropuerto de Cancún, ¿no? Tiene un poquito más en pasajeros transportados, un poquito más que GAP, 71 millones de pasajeros, pero en Cancún han habido un par de inconvenientes en los últimos años, ¿no? Uno, que a 100 kilómetros más o menos del aeropuerto de Cancún construyeron un pequeño aeropuerto que era el de Tulum, con el argumento de que había que descargar un poco tráfico en el aeropuerto de ASUR, como que estaba un poco, no sé si colapsado, pero necesitaba descargar, y Tulum es un destino cercano donde la gente empezaba a llegar de manera directa. Eso le ha quitado algo de tráfico a ASUR, y la empresa estima que eso le puede quitar como 15% del tráfico que se va a mover, digamos, de lo que se movía a través de Cancún, va a ir por Tulum. Y el otro argumento, que no es tanto de México sino más de Colombia, que en Colombia hace un par de años quebraron un par de aerolíneas, ¿no? Y ASUR tiene también aeropuertos
en Colombia. Medellín y Río Negro son los principales. Y obviamente los ingresos de los aeropuertos dependen también del tráfico que te dan las aerolíneas, ¿no? Finalmente las rutas que ellos crean y los pasajeros que transportan son tus clientes que terminan pagando los boletos, la tuba, consumiendo en los locales. Esto obviamente en Colombia se reconfiguró un año después, ¿no? Porque al final el mercado se consolida, se absorbe la demanda, digamos, pero sí tuvo un momento donde el tráfico en Colombia tuvo caídas de doble dígito, ¿no? ¿Qué nos gusta, digamos, del sector? Ya como una tesis estructural macro, que la penetración de la industria aérea en México es baja, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos más o menos el promedio de viajes por persona al año es 3 y en México es 0.5, ¿no? Entonces queda mucho espacio todavía para capturar en cuanto a crecimiento de tráfico aéreo. La demografía también es favorable si la comparamos, por ejemplo, 2010 versus 2050 en cuanto a proyecciones. Se espera un crecimiento mucho mayor de la clase media, que es justamente la que puede soportar este tipo de gastos, ¿no? Principalmente para turismo, para viajes en general, ¿no? Aquí ya entramos un poquito más a la parte financiera, Seba. Si no tienes ninguna pregunta ya más del modelo de negocio, vamos a los números, ¿te parece? Sí, sí. O sea, solo quería consultar quién está atrás de los tres grupos, ¿no? Si son familias mexicanas, si son fondos, ¿qué? Ajá, sí, mira, te cuento. En el caso de Azur, el accionista principal es Fernando Chico Pardo, que es un empresario mexicano que está hace mucho tiempo haciendo negocios en México, valga la redundancia, ¿no? Es un símil, pues, no sé, a Carlos Slim o a Larrea, o sea, un empresario mexicano, ¿no? De larga data, digamos, ¿no? Él es el que está atrás de Azur. En el caso de OMA, entró el grupo Vinci, que es el principal operador de aeropuertos, yo diría a nivel mundial, claro. Es el operador más grande, ¿no es cierto? Vinci. Y Vinci entró hace, no recuerdo la fecha exacta, pero puede ser algo así, hace entre 3 y 5 años, justamente con la tesis que les decía, ¿no? Vinci lo que vio es que los crecimientos de tráfico de OMA al norte de México, principalmente aeropuerto de Monterrey, eran estupendos y que había mucho crecimiento allí, ¿no? Entonces yo creo que allí aprovecharon la oportunidad y ellos ingresaron al accionariado de OMA hace pocos años, ¿no? Y la verdad es que como operadores y administradores son muy buenos, ¿ah? Ya cuando veamos métricas quizás de crecimiento, rentabilidad, márgenes, OMA, a pesar de ser la más pequeña, es la que tiene mejores métricas, ¿no? Y por último, CAP en algún momento estuvo Grupo México, ¿cómo se llama el principal? Larrea, el principal accionista de Grupo México, pero exacto, de Southern Copper, pero ahí digamos que el accionariado es bastante más diverso, ¿no? Entonces es un poquito el resumen de estos tres grupos. Y yo, como comentaba contigo, Sebas, antes, atrás de cámaras, digamos, detrás de cámaras, es difícil encontrar en Latinoamérica estos crecimientos, ¿no? O sea, ojo que esto va de 2006 a 2024 nuevamente, o sea, estamos hablando de 18 años. En promedio, los ingresos han crecido entre 11 y 13%, ¿no? Azur es el que más ha crecido, y en EBITDA hay un efecto ahí natural de palanca operativa, lo mismo, entre 13 y 15% anual en los últimos 18 años. Yo creo que si hiciéramos un screening de 15, 20 años, hay pocos nombres que podríamos encontrar con estos crecimientos, ¿no? ¿No es cierto? Además, sobre todo sí, con estabilidad, ¿no? Sobre todo con estabilidad, ¿no? Correcto. Hay una predictibilidad, ¿no? O sea, finalmente es un negocio, como yo lo veo y alguna vez comentamos, versus comprar aerolíneas desde nuestro punto de vista de accionistas, ¿no? En aerolíneas tienes muchas más cosas que gestionar, ¿no? El precio del petróleo, las depreciaciones de las monedas, los sindicatos, qué sé yo. Este negocio es mucho más plain, ¿no? O sea, cada 5 años se revisa la regulación y tú básicamente dependes de
la demanda de, digamos, de turismo y de lo que los aeropuertos hagan, ¿no es cierto? En cuanto a creación de nuevas rutas, y en general yo diría que el turismo, pues, ha crecido sostenidamente y sobre todo hay que reconocer también en destinos en México que son muy turísticos, ¿no? Hemos escuchado, yo creo, todos en Latinoamérica, quién no ha ido a Cancún, a Tulum, no sé si quién no ha ido, pero quién al menos no conoce, a quién no le gustaría ir, mejor dicho, ¿no? Cancún, Tulum, Los Cabos, claro, Guadalajara, claro. Es un país con muchos buenos destinos, ¿no? Aquí traía un poco, y lo que traía a colación el tema de que hay obviamente un impacto de cuántos pasajeros transportan las aerolíneas, que también crecen. Y acá traía justo el gráfico de cómo han crecido los sitios disponibles de las aerolíneas desde el 2020 hasta el 2024, ¿no? El 2020 tuvo la particularidad de que Interjet, que era un player dominante, un jugador dominante en México, quebró lamentablemente, efecto de pandemia y todo, ¿no? Y lo interesante es que básicamente toda la capacidad de Interjet la absorbieron Volaris y Viva. La absorbieron, digo, de manera orgánica, o sea, no es que la compraron, sino que simplemente capturaron esa cuota que tenía Interjet en el mercado, que no era menor, ¿no? Era 20% del mercado. Eso se lo repartieron Viva y Volaris, y abajo a la derecha pueden ver un poquito cómo se compone, para el caso de Gap, la participación de mercado por aerolínea, ¿no? Yo diría que la parte doméstica del tráfico, que aplica sobre todo para OMA y Gap, que tienen un peso más fuerte en doméstico, el play ahí es ver Viva y Volaris, ¿no? Mientras Viva y Volaris den buenas señales de que están expandiendo su capacidad, digamos, o que ven una demanda saludable y todo, el play allí de estos aeropuertos en tráfico doméstico es lo que crezca Viva y Volaris, ¿no? Veamos márgenes, Sebas, y acá lo trajimos, o sea, trajimos OMA, Gap y Azur contra AENA y ADP, que son las dos europeas, y allí vemos gráficos desde hace 8 años, 2016 a 2024, y sí se ve una superioridad, digamos, ¿no? OMA con márgenes, yo diría, para resumirlo, OMA, Gap y Azur con márgenes entre EBITDA, ¿no? Márgenes EBITDA entre 60 y 70%, mientras que ADP con márgenes yo diría entre 30 y 40%, y AENA, quitando el 2021, que debe haber habido ahí algún tema relacionado a pandemia, con márgenes entre 50 y 60%, ¿no? Entonces hay una diferencia en los márgenes de aeropuertos mexicanos contra europeos principalmente, que también se refleja obviamente en el retorno sobre el capital invertido, que quizás es la métrica más importante para cualquier accionista, ¿no? Yo quiero que la empresa, con todos los recursos que tiene, saque la mejor rentabilidad posible, y en ese sentido Azur 31% de retorno sobre el capital invertido, OMA 25%, Gap 15%, nuevamente los tres por encima de las rentabilidades sobre el capital invertido de AENA y ADP. Entonces, como les comentaba, en estas métricas son bastante superiores, digamos, y yo diría que incluso sacando la parte relativa, o sea, en un standalone, viéndolo de manera absoluta, márgenes arriba de 60%, márgenes EBITDA, son muy buenos, ¿no? ¿Cómo se ven las valuaciones? Yo diría que entre OMA, Azur y Gap, estamos hablando de Azur, está tradeando más o menos forward, o sea, mirando ya el 2026 a 9 veces entre precio EBITDA. OMA está casi 10 veces entre precio EBITDA. Y me falta Gap, está a 10.2. Digamos que están entre 9 y 11 veces más o menos los aeropuertos mexicanos. Pero como lo decíamos, ¿no? Con crecimientos históricos entre 11 y 15% en ventas y EBITDA, con márgenes de 60-70% y con rentabilidades sobre el capital invertido entre 20 y 30%, ¿no? O sea, yo lo veo realmente, Sebas, bastante atractivo, ajustado por el crecimiento. Y yo diría eso en la parte de valorizaciones. Te voy a comentar bien interesante. Yo es un sector que no lo conocía hasta que que un poco me empezaste a hablar tú de él, de la experiencia, digamos, de tus años, digamos, de portafolio manager en México. Entonces, claro, es un sector pues que te da un dividendo, me parece, entre 5 y 10%, ¿no? Puede estar en 5 o 6% de dividendo.
pero además los earnings van creciendo 10% al año, ¿no? Entonces, el potencial puede ser el dividendo más lo que van creciendo los earnings, ¿no? Estamos Correcto. hablando de... Y bueno, y una expansión de 12 a múltiplo que 15% tranquilamente. claro, la expansión de ¿No? múltiplo acá en este negocio de repente no existe, ¿no? Pero sí, pues estamos hablando de 2, Sí. 15%. Ujú. Un sector, acá digamos, yo creo que no hay no sé cómo, ¿hay un riesgo cambiario o no? Porque me imagino que las tarifas están en dólares, Claro. muchas, ¿no? Como es un negocio medio dolarizado, ¿no? Sí, yo Este, te diría que va a depender mucho, Sebas, de la aerolínea, ¿no? O sea, si ujú, te pongo un ejemplo, Azur, que es Cancún, si tú tienes ujú, un view, digamos, tú dices, oye, me preocupa la verdad que el tipo de cambio, o sea, que el dólar se fortalezca, que las monedas como el peso mexicano frente se al peso. caigan. Tu play, Ujú, claro, tu play natural ahí es Azur, porque Azur tiene mucho tráfico internacional ya. y todo el tráfico, ponte que ellos, o sea, todos los ingresos que recaudan de Cancún van a ser en Ujú, dólares porque son tarifas, boletos que se venden en dólares y ujú. también en los ingresos comerciales, ¿no? Mucho de las rentas que cobran son en dólares. Entonces, yo diría que tienes ahí una cobertura natural, ¿no? Pero que va a depender un poquito más de qué tan expuesto estás por aerolínea o por tipo de tráfico al internacional o al doméstico, ¿no? Más exposición a dólar tendrías con Azur. Ujú. Y de estas tres, ¿cuál te gusta más, digamos? O sea, por lo menos acá Qué según buena el pregunta. múltiplo veo que Azur está más barata. Exacto. Sí, mira. Yo te diría que Azur, tal vez tengo un sesgo pues de que quiero pagar el múltiplo más barato. Si yo quisiera Ujú, crecimiento, buena gestión, tuviera que pagar un poco más. ujú, El ujú. caballo sería OMA además, ¿no? Porque está muy dedicado, muy expuesto, digamos, a tráfico local, como les decía, norte de México, Viva y Volaris, que son las aerolíneas de bajo, low cost, que están creciendo durísimo, pero quizás ahí estoy pagando un poco más caro. Prefiero Ujú, pagar Azur porque Azur, digamos que primero que tiene todavía mucha caja acumulada, ¿no? Por eso te puede repartir todavía buenos dividendos, esa es una. Si bien ya han hecho algunas compras porque el mercado en algún momento le reclamaba, tienes ya deuda neta negativa, ¿qué vas a hacer con el cash, ¿no? Entonces, ujú. algo ya han empezado a hacer, todavía nada transformacional. Pero lo otro que yo decía es lo de Cancún finalmente ya pasó la peor parte, digamos, donde se perdía mucho más tráfico a Tulum, pero ya el aeropuerto de Tulum está llegando también a su máxima capacidad, entonces ya el efecto sobre el aeropuerto de Cancún está yo diría medio en precio, ¿no? Ujú. Tienes eso, tienes el Play, aparte, Azur tiene aparte, como les comentaba, aeropuertos en Colombia. Ahí sabes, Sebas, que en Colombia a mí particularmente me gusta por el nivel donde está el peso colombiano. Colombia en teoría está Claro. bastante barato para que el tráfico Mm, siga creciendo allí, ¿no? Ellos tienen Medellín y Río Negro ahí son mercados sí, interesantes, ¿no? Viene un cambio político, eventualmente se supone en que Petro Colombia. va a salir. Yo iría por yo iría por Azur, si soy un Ujú. inversionista que valora más el dividendo y quiero más margen de seguridad. Si soy un inversionista más de crecimiento, iría por OMA, que es la apuesta norte de México, principalmente Monterrey. No, excelente, clarísimo, clarísimo y... Y acá están las razones, Sebas, ¿no? Y esto literalmente es tomado de la web de uno de los aeropuertos, ¿no? O sea, al final tú compras uno de estos aeropuertos y estás relativamente diversificado entre varios aeropuertos. Tienes un crecimiento de tráfico aéreo sostenido. Yo veo gráficos, me acuerdo que Mm, Azur me mostró un gráfico del crecimiento en los últimos 20 años. Y el único año en el que el tráfico cayó fue en pandemia, ¿no? O sea, después incluso hasta ujú, 2008, en crisis financiera, todo el tráfico crece sostenidamente. Entonces es ujú. una buena apuesta. Y la otra que yo diría que es importante es sólido marco regulatorio, ¿no? Esto viene de Sí. muchos años, se revisa cada 5 años y no han habido grandes cambios a las reglas de juego, ¿no? Lo otro también, Jorge, pensar en estos negocios es que estamos en una situación donde puede empezar a haber inflación, ¿no? Entonces la renta fija, los bonos, eh, que en dólares pueden pagar pues un riesgo de esto puede pagar un 5 4%,
o en dólares, ¿no? Pero en pesos mexicanos pegaba al 10, pero claro, Sí, si hay inflación, ahí te limpian, ¿no? En cambio, en los aeropuertos exacto. normalmente casi todos esos contratos siempre están ajustados por inflación, ¿no? Entonces, eso también lo hace interesante. Es un muy buen punto, Sebas, porque la parte de los ingresos comerciales, o sea, al final son ingresos de real estate, ¿no? Alquileres, efectivamente se Ujú. ajusta por inflación, ¿no? Y la parte no aeronáutica, como les digo, cada 5 años las tarifas se revisan y también en cierta forma hay una protección contra la inflación, así que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, Sebas, tú Ujú. tenías algunos cuestionamientos, ¿no? Algunos challenges, ¿no? Porque claro, suena bonito, Exacto. 10-15% ingresos estables. En 20 años prácticamente nunca ha habido un año que no se crezca, pero Ajá. ¿qué pasa cuando empiezas a ver a militares en los aeropuertos, como vimos en las últimas semanas, o explosiones en algunas ciudades mexicanas? El Challenge uno, ¿no? La violencia en México, y que el riesgo, por ejemplo, que está en el 2, de repente podemos juntar el Ujú. Challenge uno o Sí, sí, 2 sí, sí. por la falta de tiempo, que digamos, las autoridades norteamericanas pongan a México, digamos, en esos watch list que tienen, y, digamos, no prohíban, porque no lo pueden hacer, pero Ujú. desincentiven, o alerten a sus ciudadanos a no viajar. ¿Cómo ves ese Sí. riesgo? Ujú. Sí, sí, Sebas, es uno de los principales riesgos. Este tema de categoría uno y categoría 2 también estuvo en el radar algunos años atrás y causó, Ujú. digamos, un overhang, una corrección en aeropuertos. Yo te diría que, claro, lo que ha cambiado es que Trump, creo que como política, está diciendo quiero hacer la guerra contra el narco, ¿no? Y más bien Ujú. AMLO y Claudia Sheinbaum eran los que pensaban o dicen, lo cual genera suspicacias, que no se le puede hacer la guerra al narco, que eso ya se intentó en el pasado, ¿no? Ujú. Eh, es un riesgo sin duda que Estados Unidos te ponga, oye, México es un país donde recomiendo a mis viajeros, a mis coterráneos, digamos, no viajar. Es un riesgo, finalmente es una recomendación. Y en mi opinión, Sebas, a ver, iba a sonar un poco feo, pero la gente continúa con su vida, ¿no? O sea, yo igual veo que Los Cabos, que Cancún, hay otros beneficios, ¿no? No sé si es también que es mucho más barato, ¿no? Hay mucha fiesta, qué sé yo, pero al final Ujú. Cancún, Tulum, Los Cabos, el tráfico sigue creciendo, la gente toma riesgos. Eso por el lado Claro. turístico, y si quieres por el lado ya más de negocios nuevamente, ¿no? O sea, el nearshoring no para y los negocios no paran y la gente sigue estudiando y sigue viajando corporativamente. Bueno, en la medida que esto se ponga quizás más crudo, sí podrían haber repercusiones, pero yo hoy lo veo como que todavía similar a lo que ha sido México en el último tiempo, ¿no? Interesante, no me queda claro. Eh, el siguiente riesgo, el Challenge 3, es uno que se mencionó, que las aerolíneas quiebran, ¿no? Estamos acostumbrados que las aerolíneas son un sector que, no sé, cada 5 años hay una Todos los grande años. que... Sí, No sé por qué hay hemos, tantas aerolíneas. sí, negocio tan apalancado, Sí, digamos, no se presta mucho a márgenes de error, ¿no? Entonces, de acuerdo. en nuestros 25 años que andamos viendo inversiones, que hemos visto aerolíneas quebrar, Avianca, Latam Latam casi entró en quiebra, insolvencia, sí. insolvencia. ¿Qué Volvió al pasaría ahí? ruedo. ¿Qué pasaría si habría algo estructural ahí en México, no? Ujú. Claro, primero, Sebas, a ver, mi primera impresión es, como te decía, que el tráfico se reconfigura, ¿no? O sea, cae una, cae dos, y la que está bien, o sea, de manera solvente, digamos, se va comiendo o va capturando esa participación de mercado, y finalmente, Ujú. si es que hay una demanda saludable, se absorbe esa aerolínea, digamos, que deja un número de pasajeros allí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la relación de los aeropuertos con las aerolíneas, claro, veámoslo como que los aeropuertos tienen una cuenta por cobrar con las aerolíneas, pero que es
algo, digamos, más de corto plazo, que sería como working capital o algo así, ¿no? O sea, Ujú, no es que quiebra una aerolínea como Interjet, y en ese momento, por claro. ejemplo, OMA dependía mucho del tráfico de Interjet, y es que ahí, Ujú, pucha, Interjet ya quebró, entonces OMA también quiebra, ¿no? Es como que los aeropuertos, perdón, las aerolíneas van pagando de manera frecuente parte ujú. de los boletos, de las tarifas que se cobran por el uso aeroportuario, ¿no? Entonces yo lo vería más como un tema de muy corto plazo, donde hay cierta exposición, pero que no es nada que los exponga, digamos, a temas de insolvencia, ¿no? Ha pasado con Interjet, con OMA, y el caso de Colombia, que es Viva Air con Ultra Air, que también tenían un buen porcentaje del mercado colombiano. Allí tenía Ujú. exposición a Sur, y nuevamente sí puede haber un deterioro, alguna cuenta por cobrar que no llegaron a cobrar, pero es algo que no se acumula en el tiempo, ¿no? Ni es una exposición muy relevante. Ya, no, perfecto, excelente. Ujú. El último riesgo, el cuarto riesgo ya tiene que ver con algunas jugadas políticas que empezaron con el gobierno de AMLO, donde, por ejemplo, el aeropuerto de la... No sé si es el aeropuerto principal, pero uno de los aeropuertos de la Ciudad de México se lo entregó al Sí, ejército, ¿no? Eh, sí, o, el AIFA. o a la, o a la Marina. Sí, Y el aeropuerto de Tulum que creo que mencionaste también también. lo maneja, no sé si el ejército o la Marina, pero digamos, el hecho es que o sea, no sé qué tan grave es, ¿no? Pero no sé bien que en Sí, términos, digamos, es el Estado empezando a meter los pies ahí, a competirte, ¿no? De repente para aerolíneas más baratas, etcétera, ¿no? Entonces te termina estoy afectando de un poco acuerdo. el marco regulatorio. Sí, ¿Cómo lo ves ahí? 100%. Sí, 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 de Ujú, acuerdo, Sebas. Te diría ahí el argumento. Y esto no ha pasado solo en aeropuertos, ¿ah? De hecho, deben haber escuchado el Tren Maya. También la ujú, construcción, la operación del Tren Maya también hizo participar ahí a los militares. Y el argumento, lo que se dice, lo que la mayoría piensa es que quieren tener de su lado a los militares, ¿no? O sea, mm, por cualquier revuelta política, qué sé yo, ¿no? Entonces, la verdad es que estos aeropuertos han sido pequeños, digamos, en cuanto a capacidad, y parece más una bollería justamente con el objetivo que te digo, ¿no? ujú, Tenemos por ejemplo, el AIFA, que es un aeropuerto que hicieron, está en la parte de Toluca, y claro, AMLO se los da a los militares, y pasa su proyecto con el argumento de que el aeropuerto de Ciudad de México ya está saturado y todo. El que él creó, digamos, o construyó, casi todo es para carga, ¿no? Entonces, en cierta forma, no compite, digamos, con el tráfico tradicional. ujú. Entonces yo lo veo así, ¿no? Es como más gollerías para tener contentos a los militares, pero no va a haber nada transformacional, uno. Y dos, que Mm, efectivamente, como creo que tenemos el mismo pensamiento, la operación de esos aeropuertos ya empieza a dar señales de que no funciona bien, ¿no? Entonces esto ujú. eventualmente va a Ah, sí. decantar, yo creo, en... Sí, sí, Ujú, en el caso del AIFA, por ejemplo, han habido muchos reclamos, no, más que reclamos incluso, para que veas que estratégicamente no tenía sentido el proyecto. Las aerolíneas no quieren hacer vuelos allí porque no es rentable para ellos la ruta, nadie va por ahí, qué sé yo. Eso es el caso del AIFA en Ciudad de México, ¿no? Entonces, al final, cuando se hacen ese tipo de proyectos, no hay sentido económico. Al final yo creo que va a quedar un poco en el olvido, ¿no? Va a ir perdiendo peso, digamos, ujú, ujú. ¿Sheinbaum ¿no? ha dado alguna señal ahí, Claudia Sheinbaum, en términos digamos, de política, de infraestructura, de expansión de aeropuertos? Sí, tienen un presupuesto que Ujú, aprobaron el año pasado. Ella, obviamente, te diría que es muy claramente muy cercana a la corriente de AMLO. Es un ujú, plan muy pro México, es muy pro infraestructura, ¿no? Tiene muchos planes de crecer ujú, infraestructura, carreteras, aeropuertos. Entonces yo creo que van a haber oportunidades, yo creo que van a haber algunas, las pequeñas, todo, que sí van a mantener este tema
de la escuela de AMLO, de dárselas a los militares, ¿no? Para que ellos la construyan, las operen, etcétera. Pero van a haber también otros proyectos de un poco más de envergadura, donde creo que cualquiera de estos tres lo puede aprovechar. Y en todo caso, como saben, cualquiera de estos tres aeropuertos, quizás exceptuando OMA, hablo por GAP y por ASUR, también tienen la posibilidad de crecer fuera de México, ¿no? O sea, mejor dicho, tienen operaciones fuera de México, así que cualquier play, digamos, Claro. o cualquier optimismo respecto a Latinoamérica, tenemos aquí aeropuertos que tienen exposición a Puerto Rico, como GAP, a Claro. Colombia, como ASUR, ¿no? Y así. Jamaica, GAP también. Listo, Jorge. Vamos cerrando entonces. Tema, como te dije, súper interesante los aeropuertos. Tres jugadores en México. Uno, digamos, de cerca de 12 billions que es Azur y otros un poquito más chicos, pero tampoco mucho más chicos, con dividendos interesantes que están entre el 5 y 10%, con crecimientos de utilidades también importantes, que si sumas ambas cosas te podrían dar un rendimiento de las acciones final de 15%, entre 10 y 15% en un sector regulado, en un sector, digamos, que no darían a esas sorpresas que pasa pues en acciones tecnológicas norteamericanas. Pero, en fin, como nada, como todo en inversiones no está exento de riesgos. eh, Imagínate haber invertido pues en el aeropuerto de Dubái hace 3 meses, ¿no? Un Ese es un buen aeropuerto que punto, ha ese es otro riesgo, explotado en ¿no? volumen. Entonces, Claro. eh, es parte, digamos, de los riesgos que se asumen al hacer este tipo de inversiones en el sector turismo que tiene riesgos, ¿no? Cuando hay problemas geopolíticos. Y en fin, son cosas que hay que asumir. Sin más, y ya estando con el tiempo por encima de los 40 minutos, vamos cerrando y nos despedimos y esperamos estar próximamente con ustedes. Si les gustó el capítulo, por favor pónganos like, compártanlo con amigos, compañeros, gente que le guste las inversiones. Somos los fundamentalistas y cubrimos acciones de Latinoamérica. Gracias. Gracias, Sebas. Abrazo. Chao.